Lo normal de algo vivo es tener un crecimiento. Cuando vemos las plantas, lo normal es que tengan un crecimiento. Y cuando pensamos en cómo podemos hacer que crezcan, obviamente hay ciertos elementos como el agua, el sol, una buena tierra. Y para el cristiano también es importante y fundamental ciertos elementos. El estudio serio de la palabra de Dios es vital para el crecimiento cristiano. Por naturaleza, todo crecimiento exige cambios, por lo cual muchas veces es un proceso doloroso. Debemos identificar ciertos elementos claves en este proceso. Y para ello vamos a estar estudiando en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y allí vamos a encontrar tres cosas. Lo que impide este crecimiento, vamos a encontrar los consejos y el proceso. Lo que impide el crecimiento del cristiano, los consejos que encontramos en la palabra de Dios y el proceso para lograr obtener un crecimiento. Entonces, lo primero que vamos a ver allí, en el versículo 1, dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí vemos lo que impide. Se debe identificar con claridad las cosas que interfieren con el proceso del crecimiento cristiano. Aquí vamos a ver ciertos elementos que nos hablan, cosas que impiden el crecimiento de un cristiano. Algunas de ellas, hay muchas otras más. Pero lo importante es que el cristiano tiene que identificar en su vida qué es lo que está impidiendo el crecimiento. Dios desea que nosotros comencemos nuestra vida cristiana y crezcamos cada vez más. Y para ello tenemos la palabra de Dios. Es normal que cuando comenzamos en el caminar con Dios, tenemos esa pasión por buscar de la palabra de Dios. Tenemos ese amor, tenemos ese deseo de estar cerca de Él. Incluso allí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2, versículo 2, Dios le habla al pueblo de Israel, diciéndole lo siguiente, dice: anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra que no se sembraba. Allí muestra antes de que ellos fuesen deportados a Babilonia. Dios le está diciendo: me estoy acordando de ese amor tan especial que sentías en el pasado, cuando te saqué de Egipto, cuando cruzaste el Mar Rojo. Allí ese primer amor, ese amor tan ferviente que eras capaz de cantar y alabar. Incluso allí en Éxodo capítulo 15, versículo 1, se ve un cántico a Dios diciendo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Ellos estaban alabando a Dios y se podía ver ese amor, esa pasión por Dios desde el primer tiempo. Luego esto se fue bajando, este amor fue decayendo y ya esa pasión por Dios no la sentía. Dios le decía: me estoy acordando de ese amor que tenías antes. Y es lamentable que en muchas ocasiones hasta los mismos cristianos pasan por esto. Lo normal es que un
alguien cuando tiene un encuentro con Dios, cuando acepta a Jesús en su corazón, cuando viene y es transformada su vida, cuando decide entregar su vida, va a tener una pasión por Dios. Lo impulsa a agradarle. Es algo que le motiva a servir a Dios fervientemente, estar allí con Él. Pero la idea no es que solamente sea el principio de la vida cristiana, sino que esto debe seguir creciendo y seguir creciendo. Pero hay cosas que pueden lesionar este deseo de crecer, este deseo de leer la palabra de Dios, este deseo de acercarse a Dios. Y como cristianos debemos identificar, debemos entender esto. En muchas ocasiones no lo entendemos y por lo contrario terminamos teniendo problemas. Hay personas que tienen la tendencia a pensar que cuando aceptan a Jesús simplemente o cuando quieren hacer algo, simplemente cambian de curso de vida, tienen un nuevo proyecto de vida y cambian todo y van hacia otro rumbo y con eso es suficiente y van a tener una fuerza, una energía para poder lograrlo. Pero realmente no es así. Esto se trata de una relación con Dios que debe ir creciendo. No es solamente una energía, no es solamente un propósito nuevo de vida. No es simplemente hacia un nuevo destino al que quiero ir. Tampoco es el hecho de tener un estado catatónico, un estado donde estoy quieto y voy a tener una piedad, una vida de piedad y Dios hará todo. No. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo para lograr ese crecimiento. Hay muchas cosas que también nosotros tenemos que hacer. Sí, Dios permitió que Jesús muriese por nuestros pecados. Él fue el que nos rescató. Él es el que nos da la vida eterna. Pero hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que cambiar. Y aquí, en este versículo, nos habla de algunas de ellas. Y nos habla, por ejemplo, mencionando acerca de la malicia. Nos dice con esto de la malicia, nos habla de algo que es un enojo congelado, paralizado. Esto implica tener en el espíritu algo que no hemos perdonado. La pregunta: ¿estás guardando algo allí que no has perdonado? ¿Estás teniendo algo allí lo cual no has cambiado? También nos habla acerca del engaño. El engaño implica usar el ingenio para causar una buena impresión a alguien. Es como engañar, es como manipular. Decir algo que no es. Si nos acordamos allí en Efesios capítulo 5, Ananías y Zafira, ellos intentaron engañar, tratando de mostrarse algo que no eran. Trataron de engañar y terminaron muriendo. Esto no es lo que Dios nos pide que seamos. Tenemos que identificar cosas. Habla también de la hipocresía, la envidia y toda difamación. La hipocresía es, por supuesto, aparentar ser lo que uno no es. La difamación es desacreditar a otra persona. Y Dios nos dice que nosotros no debemos ser así. Tenemos que entender que cuando aceptamos a Jesús, sí, somos transformados. Llegamos a hacer algo nuevo, pero también vamos a tener una naturaleza pecaminosa, unas costumbres. Y Pablo le dice a Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 25, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Y el 25 dice:
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla de despojarnos de ese viejo hombre, de quitarnos eso que nos puede causar problemas. Nos habla de despojarnos de todas esas costumbres. Nos habla de quitarnos todo eso que viene atrás. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí nos muestra una alegoría acerca de la levadura. Nos habla acerca de la levadura, y la levadura es utilizada para crear, aumentar las cosas. Pero la levadura en sí es un hongo unicelular que al echarlo en algún compuesto, al echarlo en algo, ella va a fermentarse, ella va a descomponerse. Estos hongos van a empezar a reaccionar. Y nos muestra acerca el símil como el pecado. Un poco de levadura va a empezar a descomponer la masa, logrando tener una reacción de fermentación, y va a leudar toda la masa, va a fermentar toda la masa. De igual manera, un poco de pecado va a hacer en nuestra vida, va a hacer que nuestra vida se corrompa, se fermente, se dañe. Y es necesario identificar eso para vivir de tal manera de no tenerlo en nosotros. Es necesario ver allí. Es necesario luchar para eliminar las cosas que impiden ese crecimiento del cristiano. Tenemos que luchar, tenemos que buscar qué es lo que está mal. Como cristianos estamos en el proceso de dejar de hacer las cosas malas que impiden nuestro crecimiento. Como cristianos tenemos que dejar de hacer esas cosas. Si ya es cierto que buscamos vivir como Dios quiere, una parte de ser eso es asumir el proceso de dejar de hacer esas cosas, poco a poco dejar de hacer eso, lo que nos va a estorbar para vivir de esa manera que Dios quiere. Así que, ¿cómo podemos hacer para dejar de hacer eso que Dios no desea, que nos estorba, que nos impide el crecimiento? Lo primero que tenemos que hacer es identificar y reconocer todas esas cosas que impiden el crecimiento cristiano. Por supuesto, lo identificamos. Lo difícil acá es eliminarlo de nuestra vida. Es eliminarlo de nuestra práctica, porque fácilmente podemos decir, no, ya lo identifiqué, esto es el problema, esto es lo que está pasando, pero no solamente es identificarlo, porque solamente con identificar el problema y decir, yo padezco de esto, o esta es mi debilidad, o yo caigo cuando estoy en este ambiente, o cuando me invitan a hacer tal cosa, tengo que quitarlo y hacer el esfuerzo para sacarlo de allí. Así que, ¿cómo lo hago? Haciendo un plan. Tenemos que hacer un plan de acción. Identifico cuál es el problema. Identifico las cosas que causan el problema. Y luego tengo un plan para contrarrestar, para impedir que eso vuelva a pasar. Como por ejemplo, si tengo la costumbre de criticar a alguien, bien sea a mi esposo, a mi hijo, a mi esposa, al vecino, a un amigo,
Y en vez de criticarle, lo que hago es que pienso dos cosas positivas de esa persona. Y en vez de decirle algo mal, en vez de criticarlo, calumniarlo, le digo las cosas positivas. Estoy logrando mucho. Estoy logrando más. Sí, mi debilidad es ir a cierto sitio. Y cuando he detectado que lo que pasa es que me invitan para ir allá, entonces tengo que crear un plan para que cuando me inviten a ir allá, tener una alternativa para no poder ir. Porque ese sitio es mi debilidad. Así que la idea es tener un plan para poder lograr evitar estar en ciertas circunstancias y de hacer ciertas cosas que impiden el crecimiento cristiano. Lo segundo que vemos es, como decíamos, los consejos. Y el versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Allí vemos lo que la palabra de Dios implica. Se debe identificar con claridad los consejos de la palabra de Dios a fin de obedecerle. No solamente lo identificamos sus consejos para mi vida, sino que le obedecemos. Y esa es la razón de ser. La palabra de Dios es esta, así que debo tratar de entenderla y aceptarla como tal. Los creyentes debemos desear la palabra de Dios. Un aspecto de desear la palabra de Dios, así como un niño recién nacido que la desea con ansia. Cuando vemos a un niño, y este es un ejemplo muy hermoso acá, un niño va a llorar por su biberón, por su tetero, por su leche. Y él va a desearla, y cuando se lo muestra, él va a tratar de agarrarla. Es como que si él va a tratar y trata de mover todo su cuerpo. No solamente lo hace con su boca, no solamente mueve sus manos, sino incluso es capaz hasta de mover sus pies. Mueve sus pies, mueve sus manos, tratando de alcanzar, de asir esa leche, de llegar hasta ella. Y el cristiano debería ser también de esta manera. Buscar con ansias la palabra de Dios. Buscar con ansia los consejos que allí encontramos. Los consejos que allí están. Buscar la palabra de Dios. Es lo que allí está. Y la pregunta sería la siguiente: ¿estamos buscando en ella, en la palabra de Dios, los consejos de nuestra vida? ¿La estamos tratando como realmente la palabra de Dios? ¿Estamos teniendo un estudio serio de la palabra de Dios? En la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Vamos a encontrar los consejos de vida. Vamos a encontrar todo aquello que nos permite crecer. Deseemos con ansias, así como un niño desea la palabra de Dios. Busquemos de ella, busquemos de ella. Qué positivo sería que los creyentes manifestaran ese deseo ferviente de leer y escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Así como el apetito de un niño, con ese apetito por la palabra de Dios. Usted nunca va a crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Y no se va a desarrollar como un creyente mientras tanto no busque de la palabra de Dios, sino que va a continuar siendo como un infante. Y el estado de infante y el estado de alguien adulto son dos etapas diferentes. Y aquí vemos incluso dos estilos de alimentarse. Y es necesario entonces que deseemos así y que gustemos de ella.
No crecemos espiritualmente cogiendo unos versículos aquí, unos versículos allá, o simplemente buscando los versículos de promesas bíblicas. De esa manera no vamos a crecer. No vamos a crecer solamente, sino desarrollando el estudio de la palabra de Dios, buscando allí lo que en ella encontramos. Así que tenemos que reflexionar. ¿Qué puedo hacer para tomar más en serio el estudio de interpretación y aplicación de la palabra de Dios a mi vida? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, tenemos que dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Puede tomar por lo menos un curso al año sobre la palabra de Dios. Planifique tiempo específico, un horario específico. A esta hora es que voy a estudiar. A esta hora es que me voy a dedicar, y póngase a estudiar todos los días la palabra de Dios. Quisiera decirle que el crecer y poder encontrar las cosas de la palabra de Dios requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Y aquí vamos a hablar de 5 cosas. Comprender, primeramente, es necesario comprender lo que el texto bíblico dice. Es necesario comprenderlo, entenderlo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Una vez que entiendo lo que el texto bíblico dice, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si no cambio mi manera de pensar, jamás podré hacer algo nuevo. Jamás podré cambiar también mi forma de actuar. Tengo que desarrollar un plan de acción para eliminar aquellas cosas que me estorban. Un plan de acción para poner en práctica la palabra de Dios. Por supuesto, lo cuarto, poner en práctica ese plan de acción. Y lo quinto es evaluar cómo estamos. Es importante evaluarnos constantemente para ver nuestro progreso. Si te dijera que me dijeses, ¿qué evolución has tenido durante este último año? ¿Qué características se ven de tu crecimiento espiritual? ¿Qué me dirías? Si te dijera, escribe 4 características que han mejorado con respecto al año pasado, que se denote tu crecimiento espiritual, ¿qué escribiría? Allí entramos al tercer punto, es el progreso. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un progreso. ¿Por qué? Porque gustamos de Él. Se debe identificar con precisión el progreso del crecimiento a fin de seguir avanzando en Él. En el momento de la salvación, un cristiano puede nacer con un apetito de estudiar la palabra de Dios, con una pasión por Dios. Así como el recién nacido comienza a comer inmediatamente. No es necesario enseñarle al niño a qué tiene que comer. Todo recién convertido tiene ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿ya pasó ese deseo? ¿Sigues deseando la palabra de Dios no adulterada? ¿O ya no la amas tanto? Tenemos que ver si en verdad estamos progresando en el conocimiento de Cristo. ¿Qué tanto hemos avanzado con respecto a ayer? Con respecto al año pasado. ¿Estamos mejor que el año pasado? ¿Hemos avanzado y estamos mejor que el año pasado o continuamos exactamente igual? Dios desea que tú y yo crezcamos, que nuestra vida cristiana sea cada vez mejor. Y para ello es necesario identificar todo aquello que me estorba a mi crecimiento, recoger los consejos que encontramos aquí en la palabra de Dios y ponerlos en práctica y estar visualizando el progreso
de nuestro crecimiento. Dios desea que tú puedas tener este crecimiento constante. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos los consejos que necesitamos para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Te rogamos, oh Dios, que pongas en nosotros ese deseo de buscar de tu palabra, de poder entenderla, de poder tener esa pasión por ella. Permite, oh Dios, que podamos seguir creciendo como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera dejarte una bendición final. Dice lo siguiente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.